¿Has oído hablar de pueblos donde la gente desaparece sin explicación? ¿Lugares donde el suelo lleva ardiendo 60 años o ciudades tan pequeñas que todos conspiraron para matar al matón local y nadie ha dicho una palabra en 4 décadas? Bienvenido a las ciudades pequeñas más espeluznantes de Estados Unidos, lugares reales donde desastres ambientales crearon ciudades fantasma, incendios subterráneos siguen vivos y secretos de asesinatos nunca resueltos se guardan en silencio. Pero antes de convertirte en explorador urbano, apoya el canal o acabarás cayendo en un agujero humeante en Centralia. Es broma, suscríbete. Soy el anciano americano y hoy veremos 10 pueblos que no son cute spooky, sino por qué aún vive gente aquí. 10. Thibodaux, Luisiana. Cuando piensas en Luisiana, probablemente piensas en Nueva Orleans, vudú, cementerios sobre el suelo y la reputación de ser una de las ciudades más embrujadas de Estados Unidos. Pero hay un pueblo a 50 millas al suroeste que tiene una historia tan oscura, tan violenta, tan teñida de sangre racial que muchos creen que está maldito. Y no es superstición barata. Es historia documentada que dejó cicatrices tan profundas que la gente todavía habla en susurros sobre lo que pasó aquí. Thibodaux está situada en el Bayou Lafourche, un cuerpo de agua serpenteante que le da al área su atmósfera pantanosa y brumosa. Durante el siglo XIX, Thibodaux prosperó como centro de producción de caña de azúcar. Las plantaciones de azúcar rodeaban el pueblo, y como en todo el sur preguerra civil, esas plantaciones operaban con trabajo esclavo. Después de la guerra civil y la emancipación, los antiguos esclavos se convirtieron en trabajadores asalariados, pero las condiciones apenas mejoraron. Los propietarios de plantaciones blancos todavía controlaban todo: tierra, empleos, dinero, poder político. En noviembre de 1887, los trabajadores negros de las plantaciones de caña de azúcar organizaron una huelga. Exigían mejor paga, 1.25 al día, en lugar de 0.60, 0.65. Exigían condiciones de trabajo más seguras. Exigían ser tratados como seres humanos en lugar de como animales de carga desechables. La huelga duró 3 semanas y paralizó la producción de azúcar justo antes de la cosecha crítica. Los propietarios de plantaciones respondieron con violencia genocida. El 23 de noviembre de 1887, fuerzas paramilitares blancas, hombres armados con rifles, escopetas y autorización implícita del gobierno local, marcharon hacia los vecindarios negros de Thibodaux y masacraron a trabajadores en huelga y sus familias. Dispararon a hombres en las calles, entraron a casas y ejecutaron a familias completas. Quemaron cuerpos. Los números oficiales dicen 30-60 muertos. Los historiadores modernos estiman que fueron cientos. Y aquí está la parte verdaderamente escalofriante. Nadie fue arrestado. Nadie fue procesado. Nadie fue responsabilizado. Los periódicos locales justificaron la masacre como autodefensa contra insurrectos negros peligrosos. El gobierno local lo encubrió. Durante más de 100 años, la masacre de Thibodaux fue borrada de los libros de historia, negada, minimizada. Hoy, Thibodaux es un pueblo tranquilo de 15,000 habitantes, con arquitectura histórica hermosa y restaurantes de comida cajún. Pero los lugareños te dirán que el Bayou Lafourche está embrujado, que escuchas gritos en las noches brumosas, que las plantaciones viejas tienen energía oscura palpable, que ciertos vecindarios tienen atmósfera opresiva que no puedes explicar. No es turismo fantasma pintoresco, es trauma histórico no procesado que se filtra a través de generaciones. En 2019, el estado de Luisiana finalmente erigió un marcador histórico reconociendo la masacre de Thibodaux 132 años después. Demasiado poco. Demasiado tarde. El pueblo vive literalmente sobre una fosa común no marcada, donde cientos de trabajadores negros fueron asesinados por exigir salarios justos. 9. Wailuku, Hawái. Espera, ¿Hawái en una lista de lugares espeluznantes? ¿El paraíso tropical de playas de arena blanca, surf y puestas de sol perfectas espeluznante? Sí.
Porque resulta que incluso el paraíso tiene lugares donde la atmósfera cambia, donde algo se siente apagado, donde los lugareños evitan ciertos edificios después del anochecer. Wailuku es la capital del condado de Maui, situada al pie de las montañas West Maui. Es un pueblo histórico con arquitectura de principios del siglo XX, galerías de arte y boutiques. Pero tiene un edificio específico que ha sido centro de actividad paranormal reportada durante casi 100 años, el Teatro Shao. El Shao Theater fue construido en 1928 como teatro de vodevil de lujo. Durante décadas fue el centro de entretenimiento de Wailuku, películas, obras de teatro en vivo, conciertos. Pero en los años 60 y 70, a medida que los cines multiplex modernos se hicieron populares, el AO cayó en desuso. Para los años 80 estaba programado para demolición. Ahí es cuando comenzaron las historias de fantasmas. Los trabajadores de construcción que inspeccionaban el edificio reportaron ver una figura femenina fantasmal deambulando por el teatro. Aparecía en el balcón, luego desaparecía. Aparecía en el escenario durante las representaciones. Las luces se encendían y apagaban inexplicablemente. Las puertas se cerraban de golpe sin viento. Los instrumentos musicales sonaban solos. Los lugareños la llaman la Dama del Teatro y dicen que es el espíritu de una actriz que murió trágicamente en el teatro décadas atrás. Nadie sabe su identidad exacta o cómo murió, lo cual hace la historia más espeluznante porque no hay registros verificables. Es solo conocimiento folclórico transmitido generacionalmente, pero aquí está la parte divertida, aterradora. Los lugareños de Wailuku usan este conocimiento para asustar a visitantes. Cuando turistas o recién llegados ven representaciones en el Shao Theater, que fue restaurado y todavía opera, los residentes manipulan las luces a propósito para crear sustos. Es como gaslighting comunitario para perpetuar la leyenda del fantasma. ¿Es real? ¿Es elaborada broma local? Nadie te dará una respuesta directa. Y eso es lo que lo hace espeluznante. Estás en esta isla tropical hermosa, entras a un teatro histórico y todo el pueblo está conspirando para hacerte creer que está embrujado. Es psicológicamente inquietante incluso si no crees en fantasmas. 8. Thurmond, Virginia Occidental. Thurmond no es técnicamente una ciudad fantasma porque todavía tiene residentes, 5 residentes. Pero cuando un pueblo está tan aislado, tan congelado en el tiempo, tan completamente desconectado de la modernidad, que solo se puede acceder por una carretera y una vía de tren, es funcionalmente un pueblo fantasma, habitado por espíritus vivientes que se niegan a irse. Thurmond fue fundada a finales del 1800s como pueblo ferroviario de carbón. La compañía Chesapeake and Ohio Railway construyó una estación aquí para servir a las minas de carbón circundantes. En su apogeo en los años 1920, Thurmond tenía 500 habitantes, 2 bancos, múltiples hoteles, restaurantes, tiendas, burdeles y salones. Los trenes de carbón pasaban constantemente, 24/7. Era próspero, ruidoso, caótico. Luego la industria del carbón colapsó en los años 50 y 60. Las minas cerraron, los empleos desaparecieron, la gente se fue. Para los años 1990, Thurmond tenía aproximadamente 50 habitantes. Hoy tiene 5. El Servicio de Parques Nacionales ahora posee la mayoría del pueblo como parte de la New River Gorge National Park and Preserve. ¿Por qué es espeluznante? Porque Thurmond está perfectamente preservado como era en 1920-1950. La estación de tren de 1904 todavía está de pie, completamente intacta. El Banco Nacional de Thurmond todavía tiene su bóveda original. Edificios de ladrillo de 3 y 4 pisos permanecen vacíos pero estructuralmente sólidos. Puedes caminar por las calles y sentir que entraste a una cápsula del tiempo. Pero no hay electricidad moderna en la mayoría de los edificios. No hay internet. No hay servicios celulares confiables.
Los 5 residentes restantes viven en condiciones casi del siglo XIX con comodidades mínimas. Es como visitar un museo viviente donde los exhibidos son personas reales atrapadas en una realidad anacrónica. Los visitantes reportan sentir una atmósfera opresiva, melancólica en Thurmond. No es embrujado en el sentido sobrenatural, es embrujado por la decadencia económica, por sueños muertos, por comunidades destruidas por fuerzas corporativas indiferentes. Caminas por las calles vacías y piensas, gente vivió aquí, trabajaron, criaron familias, construyeron vidas y todo fue abandonado. 7. Body, California. Body no está habitada. Es oficialmente una ciudad fantasma preservada por el estado de California como Parque Histórico Estatal de Body. Pero está en esta lista porque Body tiene una de las leyendas urbanas más persistentes y ampliamente creídas de cualquier lugar en Estados Unidos: la maldición de Body. Body fue fundada en 1859 después de que prospectores descubrieron oro en las colinas. Para 1879, Body era un pueblo en auge con 10.000 habitantes, docenas de minas operando, salones, burdeles, iglesias, bancos y un periódico. Era violento, asesinatos, tiroteos, robos eran comunes. Era llamado el pueblo más malo del oeste, con un homicidio casi cada día en su apogeo. Pero espera. Si alguna vez te has preguntado por ciudades con las rentas más baratas para vivir, te dejaré el vídeo por arriba, sigamos. Para 1915, el oro se agotó. Body fue abandonado. Pero debido a su ubicación remota, 8.375 pies de elevación, millas de cualquier pueblo moderno, el pueblo permaneció notablemente intacto. Los edificios no fueron demolidos, los muebles quedaron donde estaban. Los platos quedaron en las mesas. Es una de las ciudades fantasma mejor preservadas de Estados Unidos, más de 100 edificios todavía de pie. El estado de California lo convirtió en parque estatal en 1962 y lo mantiene en Arrested Decay, lo que significa que estabilizan los edificios pero no los restauran. Es como un diorama masivo de cómo era la vida en 1880. Y aquí es donde se pone raro. Hay una leyenda urbana que dice que si tomas cualquier objeto de Body, una roca, un clavo oxidado, un fragmento de vidrio, cualquier cosa, serás maldecido con mala suerte hasta que devuelvas el objeto. Esta es la maldición de Body. ¿Y sabes qué? El personal del parque estatal recibe docenas de paquetes cada año de personas que tomaron recuerdos de Body y experimentaron rachas de mala suerte tan devastadoras. Muertes en la familia, pérdida de empleos, accidentes automovilísticos, diagnósticos de cáncer, divorcios, quiebras, que se convencieron de que la maldición es real. Los paquetes contienen los objetos robados, más cartas de disculpa, detallando las desgracias que sufrieron. ¿Es la maldición real? Por supuesto que no. Es sesgo de confirmación masivo. Pero la creencia es tan generalizada, tan persistente, que se ha convertido en parte de la mitología de Body. Los guardabosques incluso advierten a los visitantes: no tomes nada, la maldición es real. Y cuando estás parado en medio de este pueblo fantasma perfectamente preservado a 8.000 pies de elevación, rodeado de edificios de madera desgastados, donde gente violentamente murió hace 140 años, con viento aullando a través de ventanas rotas. La idea de que este lugar está protegido por alguna fuerza malévola no parece tan descabellada. 6. Sleepy Hollow. Nueva York, Sleepy Hollow, originalmente llamado North Tarrytown hasta 1996, cuando oficialmente cambió su nombre para capitalizar en su historia espeluznante. Es el único lugar en esta lista cuya reputación espeluznante es 90%, marketing y 10% historia real. Pero ese 10% es genuinamente inquietante. Washington Irving puso a este pueblo en el mapa con su cuento corto de 1820, La leyenda de Sleepy Hollow, sobre Ichabod Crane y el jinete sin cabeza.
La historia está ambientada aquí y muchos académicos creen que Irving se inspiró en leyendas locales reales sobre un soldado de Hesse decapitado durante la Revolución Americana cuyo fantasma supuestamente atormentaba el área. Hoy, Sleepy Hollow abraza agresivamente su identidad espeluznante. El cementerio de Sleepy Hollow, donde Irving está enterrado junto con Andrew Carnegie, William Rockefeller y otros 45,000 personas, organiza tours de fantasmas. La Old Dutch Church de 1685, supuestamente hogar del jinete sin cabeza, está abierta para visitas. Hay una estatua del jinete sin cabeza. Hay el puente del jinete sin cabeza. Todo está marca comercial y explotado. Pero aquí está lo genuinamente espeluznante. Sleepy Hollow tiene concentración extrañamente alta de muertes relacionadas con la Revolución Americana. El mayor británico John André, ejecutado como espía en 1780, fue capturado en lo que ahora es Patriots Park. Su fantasma supuestamente atormenta el área. Múltiples soldados fueron enterrados en tumbas sin marcar. Hay campos donde ocurrieron escaramuzas violentas. Y los residentes locales, no turistas, sino gente que ha vivido aquí durante décadas, reportan experiencias genuinamente inexplicables, figuras sombrías en el cementerio, luces extrañas en la Old Dutch Church, sensación de ser seguido en ciertos senderos. Estos no son operadores turísticos vendiendo boletos. Son personas normales que juraron que experimentaron algo que no pueden explicar. Entonces sí, Sleepy Hollow comercializa su espeluznanza. Pero debajo del marketing hay un pueblo con historia violenta real, donde eventos traumáticos dejaron cicatrices psíquicas que algunas personas, creyentes o no, pueden sentir. 5. Point Pleasant, Virginia Occidental. Point Pleasant es legendaria en círculos de criptozoología y fenómenos paranormales por una razón: el Mothman. Entre noviembre de 1966 y diciembre de 1967, múltiples residentes de Point Pleasant reportaron ver una criatura aterradora, descrita como humanoide, de 6-7 pies de alto, con alas masivas y ojos rojos brillantes, que se convirtió en conocida como el Mothman. El primer avistamiento reportado fue el 15 de noviembre de 1966, cuando dos parejas jóvenes conducían cerca de una planta de fabricación de TNT, abandonada de la Segunda Guerra Mundial fuera de Point Pleasant. Vieron una criatura alada grande con ojos rojos que los siguió a velocidades superiores a 100 millas mph. Reportaron el avistamiento a la policía local, quien encontró las parejas genuinamente aterrorizadas. No bromear ni buscar atención. Durante los siguientes 13 meses, hubo más de 100 avistamientos reportados del Mothman en Point Pleasant y áreas circundantes. Testigos incluían oficiales de MINOTS, policía, bomberos, residentes respetados, no solo adolescentes buscando atención. Las descripciones eran consistentemente similares. Criatura grande parecida a murciélago con ojos rojos, capacidad para volar a velocidades imposibles, presencia que inducía miedo visceral. Luego, el 15 de diciembre de 1967, el Silver Bridge, puente de suspensión que conectaba Point Pleasant con Osillo, cruzando el río Ohio, colapsó catastróficamente durante hora pico. 46 personas murieron. Fue uno de los peores desastres de puente en la historia de y aquí es donde la historia del Mothman se pone verdaderamente escalofriante. Muchos residentes creen que el Mothman era un presagio de desastre, que apareció para advertir al pueblo sobre el inminente colapso del puente. Después del colapso, los avistamientos del Mothman cesaron completamente. Lo que sea que era, se fue. Los escépticos dicen que el Mothman era una grulla canadiense, identificada erróneamente, que la histeria masiva y el sesgo de confirmación post-colapso del puente crearon la leyenda. Pero los testigos que vieron la criatura insisten: sé lo que vi, no era un pájaro. Hoy, Point Pleasant tiene un museo del Mothman, una estatua del Mothman de acero de 12 pies,
y un festival anual del Mothman que atrae a miles. Es parcialmente explotación turística, pero habla con residentes locales, especialmente ancianos que vivieron el periodo de 1966-67, y muchos te dirán con seriedad absoluta: algo estaba aquí, algo que no podemos explicar. Pero, espera, si esta lista de pueblos espeluznantes te tiene pensando en mudarte a una ciudad normal y aburrida, suscríbete para hacerme ver que estos videos ayudan y tienen sentido. 4. Skidmore, Missouri. Skidmore, Missouri no está embrujado por fantasmas, está embrujado por un secreto colectivo tan protegido, tan universalmente mantenido, que ha definido la identidad del pueblo durante más de 40 años. El 10 de julio de 1981, el matón del pueblo Ken Rex McElroy fue asesinado a plena luz del día, en la calle principal, frente a aproximadamente 50 testigos. Y hasta el día de hoy, más de 4 décadas después, nadie ha sido acusado del asesinato. Porque todos en Skidmore guardaron silencio. Todos. Ken McElroy era, por todos los relatos, uno de los seres humanos más aterradores que jamás vivieron en Estados Unidos rural. Nacido en 1934, abandonó la escuela en 8º grado y nunca aprendió a leer ni escribir. Estableció una carrera criminal que duró más de 20 años, incluyendo robo de ganado. Robaba cerdos y ganado de granjeros vecinos y los vendía en subastas. Robo. Entraba a casas y robaba lo que quisiera. Incendio provocado. Quemaba propiedades de personas que lo molestaban. Agresión agravada. Golpeaba a personas con rifles, puños, lo que tuviera. Violación estatutaria. Tenía relaciones con niñas de 12-14 años. Y terrorismo comunitario generalizado. Estacionaba su camioneta fuera de las casas de personas. Durante horas, simplemente mirándolas, creando miedo psicológico. McElroy fue acusado de crímenes 21 veces, pero solo fue condenado una vez. ¿Cómo evitó convicción 20 veces? Intimidación de testigos. Cuando alguien presentaba cargos contra McElroy, él los atormentaba. Estacionaba su camioneta fuera de sus casas todas las noches. Los seguía a donde fueran. Aparecía en sus lugares de trabajo. Los amenazaba directamente. Retira los cargos o te quemaré la casa con tu familia adentro. Y la gente, comprensiblemente, retiraba los cargos, o no se presentaban a testificar, o olvidaban detalles clave. El sistema judicial colapsó completamente porque nadie estaba dispuesto a arriesgar sus vidas para responsabilizar a McElroy. En 1980, McElroy tuvo un altercado con Ernest Bo Bowenkamp, propietario de 70 años de una tienda de abarrotes, sobre si una de las hijas de McElroy había robado un dulce. McElroy acosó a los Bowenkamp durante semanas. Luego, el 8 de julio de 1980, le disparó a Bo Bowenkamp en el cuello con una escopeta en la calle principal a plena luz del día. Bo sobrevivió. McElroy fue arrestado, acusado y condenado por agresión, pero apeló y fue liberado bajo fianza. El 10 de julio de 1981, los residentes de Skidmore se reunieron en el D&G Tavern para discutir qué hacer sobre McElroy. El sheriff les dijo que formaran un grupo de vigilancia y se mantuvieran alejados. Cuando la reunión terminó, aproximadamente 50 personas salieron al estacionamiento. McElroy estaba sentado en su camioneta Silverado, fumando un cigarrillo, con su esposa Trena en el asiento del pasajero. Alguien sacó un rifle. Se escucharon múltiples disparos. McElroy fue alcanzado 2 veces, una en la cabeza, una en el cuello. Murió en segundos. 50 personas presenciaron el asesinato. Y cuando la policía estatal llegó y comenzó a entrevistar testigos, todos dijeron: "No vi nada, no sé qué pasó". La esposa de McElroy, Trena, identificó a un ranchero local como el tirador. Él lo negó. Nadie más lo corroboró. El FBI investigó. 2 grandes jurados investigaron. 0 acusaciones. Y aquí está la parte verdaderamente inquietante. El pueblo todavía guarda el secreto. Muchos de los principales actores han muerto.
McElroy, su esposa Trena, el presunto tirador. Pero los residentes restantes que estaban ahí ese día aún se niegan a hablar. Es un pacto de silencio mantenido por generaciones. Desde 1981, Skidmore ha tenido múltiples crímenes violentos extraños adicionales. En 2000, Wendy Gillenwater fue pisoteada hasta la muerte por su novio. Algunos sugieren que fue arrastrada detrás de un auto. En 2004, Bobby Jo Stinnett, embarazada de 8 meses, fue asesinada y su bebé nonato fue cortado de su vientre. Skidmore se convirtió en sinónimo de violencia inexplicable y justicia vigilante. Hoy, Skidmore tiene 263 habitantes. La tienda de abarrotes cerró, la escuela cerró. Es un pueblo moribundo con un pasado homicida y una población que colectivamente decidió que algunas cosas son más importantes que la ley. 3. Centralia, Pensilvania. Centralia no es espeluznante porque esté embrujada. Es espeluznante porque literalmente está ardiendo y ha estado ardiendo durante 62 años. El suelo bajo tus pies está en llamas. Humo venenoso se filtra a través de fisuras en el pavimento. El suelo puede colapsar en cualquier momento en sumideros llenos de monóxido de carbono. Y sin embargo, 5 personas todavía viven ahí. Centralia fue fundada en 1866 como pueblo minero de carbón. El noreste de Pensilvania tiene algunos de los depósitos de carbón antracita más grandes del mundo, formados por millones de años de presión geológica. Durante el siglo XIX y principios del XX, Centralia prosperó. Tenía 2.761 habitantes en 1890, con 7 iglesias, 5 hoteles, 27 salones, 2 teatros, un banco y 14 tiendas generales y de abarrotes. Las minas de carbón empleaban a cientos. Era próspero, ruidoso, vibrante. Para 1962, muchas de las minas habían cerrado o colapsado. Centralia todavía tenía aproximadamente 1.000 habitantes, pero estaba en lento declive. Luego, en mayo de 1962, el Consejo Municipal organizó su limpieza anual del vertedero municipal, ubicado en un foso de mina abandonado junto al cementerio Odd Fellows. El método de limpieza era prender fuego a la basura. Era práctica común en los años 60. Varios bomberos voluntarios supervisaron el fuego controlado el 27 de mayo. Extinguieron las llamas visibles con mangueras esa noche, pero el fuego se había filtrado a través de una brecha en el fondo del foso hacia las minas de carbón abandonadas debajo. Y una vez que el carbón subterráneo se encendió, no había forma de apagarlo. Las minas debajo de Centralia forman un laberinto masivo de túneles que cubre cientos de acres. El carbón está en todas partes bajo el pueblo. Y el carbón, una vez encendido, arde a 1400 grados Fahrenheit y puede arder durante siglos. Entre 1962 y 1982, agencias gubernamentales gastaron 7 millones intentando apagar el fuego. Sellaron aberturas, excavaron zanjas, rellenaron minas con cenizas, arenas y rocas trituradas no combustibles. Nada funcionó. El fuego seguía extendiéndose, ramificándose a través de las vetas de carbón subterráneas. Para principios de los 80, el fuego estaba enviando gases mortales, monóxido de carbono, dióxido de azufre a casas. Los niños se enfermaban. Los residentes se quejaban de dolores de cabeza constantes, náuseas, problemas respiratorios. El 14 de febrero de 1981, un niño de 12 años llamado Todd Domboski casi murió cuando un sumidero de 4 pies de ancho y 150 pies de profundidad se abrió repentinamente bajo sus pies mientras jugaba en el patio de su abuela. Su primo lo agarró mientras se hundía en un pozo humeante lleno de vapores letales. Si no lo hubieran atrapado, habría caído 150 pies hacia fuego subterráneo y muerto. Ese incidente fue el punto de inflexión. El gobierno federal asignó 42 millones para reubicación en 1984. La mayoría de los residentes aceptaron ofertas de compra y se mudaron, pero algunos se negaron. En 1992, el gobernador de Pensilvania invocó dominio eminente sobre todas las propiedades en Centralia, condenando cada edificio.
Para 2002, el servicio postal de Sotaponesia Su'u revocó el código postal de Centralia, 1799-27. Centralia oficialmente dejó de existir. Hoy hay aproximadamente 5 residentes restantes, mayores que alcanzaron un acuerdo con el Estado en 2013, permitiéndoles quedarse hasta sus muertes, momento en el cual el Estado tomará sus casas. Casi todos los edificios han sido demolidos. Calles pavimentadas atraviesan campos vacíos. Una sección de la ruta estatal 61 de Pensilvania que atravesaba Centralia fue cerrada permanentemente en 1993 debido a daño térmico. El pavimento se deformó, se agrietó, colapsó. Ahora se llama Graffiti Highway porque visitantes la cubrieron de graffiti. En abril 2020, el propietario privado la cubrió con tierra para bloquear el acceso. El fuego todavía arde. Se extiende aproximadamente 400 acres, quema 300-400 pies bajo la superficie y avanza aproximadamente 75 pies por año a lo largo de 4 frentes. Los expertos dicen que podría arder durante otros 250 años. No hay forma práctica de extinguirlo. El costo sería de cientos de millones de dólares. Visitar Centralia hoy es apocalíptico. Humo se filtra a través de grietas en el suelo. Vegetación está quemada en parches. Carteles advierten: peligro, fuego de mina subterráneo. Caminar o conducir en esta área podría resultar en lesión grave o muerte. Gases peligrosos presentes. El suelo es propenso a colapso repentino. Y sin embargo, turistas vienen, toman fotos, pisan terreno literalmente sobre un infierno subterráneo. Centralia inspiró la ciudad Silent Hill en la franquicia de videojuegos, películas de terror. Y cuando caminas por las calles vacías, con humo tóxico rizando alrededor de tus tobillos, mirando casas demolidas y lotes vacíos donde familias vivieron durante generaciones, entiendes por qué. No es embrujada, es maldita. Es un desastre causado por humanos que se convirtió en pesadilla autosuficiente que sobrevivirá a todos los que vivían ahí. 2. Cahawba, Alabama. Old Cahawba no huye de su ambiente sobrenatural. Sus defensores orgullosamente la declaran la ciudad fantasma más famosa de Alabama. Pero a diferencia de destinos turísticos fantasma comercializados, Cahawba tiene historia genuinamente inquietante que combina ambición política, desastre natural, guerra y abandono en un único lugar espeluznante que parece congelado entre mundos. Cahawba fue fundada en 1819 específicamente para ser la capital del estado de Alabama. Estaba ubicada en la confluencia de los ríos Alabama y Cahawba, posición estratégica que supuestamente la haría próspera y políticamente importante. Durante 7 años, 1820 a 1826, Cahawba fue el centro de poder político de Alabama. Tenía edificios gubernamentales grandes, casas prósperas, negocios, pero había un problema: inundaciones. Los 2 ríos inundaban constantemente. Las calles se convertían en pantanos. Los edificios se llenaban de agua. Era imposible mantener infraestructura estable. En 1826, solo 6 años después de convertirse en capital, la legislatura de Alabama votó para mover la capital a Tuscaloosa. Cahawba fue abandonada casi instantáneamente, pero luego, en 1830s, 1840s, Cahawba experimentó un breve resurgimiento como centro de distribución de algodón. Plantaciones circundantes enviaban algodón a Cahawba para embarque río abajo. La población creció de nuevo a aproximadamente 3,000 habitantes para 1860. Luego llegó la Guerra Civil. Durante la guerra, Cahawba fue sitio de un campo de prisioneros confederado llamado Castle Morgan, donde 3,000 prisioneros de la Unión fueron mantenidos en condiciones horribles. Desnutrición, enfermedades, abuso, cientos murieron allí y fueron enterrados en tumbas no marcadas cerca del pueblo. Después de la guerra, Cahawba intentó recuperarse, pero no pudo. Inundaciones empeoraron.
En 1865, una inundación masiva destruyó gran parte de la infraestructura restante. En 1870, los ferrocarriles bypasearon Cahawba completamente, matando su economía. Para 1900 estaba virtualmente abandonada. En 1920 casi nadie vivía allí. Hoy Old Cahawba es un sitio histórico estatal. Puedes caminar por las calles donde los edificios solían estar. Ahora son los cimientos de ladrillo cubiertos de enredaderas. La estructura más famosa es Crocheron Columns, una entrada neoclásica masiva que una vez conducía a una mansión grandiosa que ya no existe. Solo las columnas permanecen, de pie en medio de campos vacíos como centinelas espectrales. Los visitantes reportan atmósfera inquietante e intensa. No es turismo fantasma de parque temático, es soledad genuina. Caminas a través de un pueblo que 3 veces intentó ser algo: capital estatal, centro de algodón, pueblo normal, y 3 veces fue abandonado. Ves cimientos de casas donde familias vivieron, ves el cementerio donde cientos de prisioneros de la Unión están enterrados en tumbas sin marcar. Ves el canal de irrigación Old Cahawba, que sirvió como fuente de agua de la ciudad, ahora cubierto de musgo y estancado. Los lugareños dicen que Old Cahawba está embrujada por los prisioneros que murieron en Castle Morgan. Dicen que escuchas voces en las noches tranquilas. Dicen que ves figuras moviéndose entre los árboles. Dicen que sientes presencias no amenazantes, sino melancólicas, como si espíritus todavía deambularan esperando resolución que nunca llegará. Es el tipo de espeluznante que no te hace gritar, te hace llorar. 1. Salem, Massachusetts. Salem no es pueblo pequeño, tiene 44,000 habitantes. Pero merece el puesto número 1 porque es el epicentro del evento más infame de histeria masiva, injusticia y asesinato, patrocinado por el Estado en la historia colonial estadounidense. Los juicios de brujas de Salem de 1692-1693. Entre febrero de 1692 y mayo de 1693, más de 200 personas, mayoría mujeres, fueron acusadas de brujería en Salem y comunidades circundantes. Las acusaciones comenzaron cuando 2 niñas jóvenes, Betty Parris, 9 años, y su prima Abigail Williams, 11 años, comenzaron a tener ataques extraños. Gritaban, se retorcían, arrojaban objetos, hablaban incoherentemente. Un médico local diagnosticó embrujamiento. ¿Quién las embrujó? Las niñas acusaron a Tituba, una mujer esclavizada de Barbados que trabajaba en casa del padre de Betty. Luego acusaron a Sarah Good, una mendiga sin hogar. Luego Sarah Osborne, una anciana que no asistía a la iglesia regularmente. Las 3 fueron arrestadas, pero la histeria se extendió. Más niñas comenzaron a tener ataques. Más acusaciones volaron. Pronto cualquiera podía ser acusado de brujería basado en evidencia espectral, afirmación de que el espectro o fantasma de la persona te atormentó en tus sueños. No había forma de defenderse. Si te acusaban, estabas condenada. 19 personas fueron colgadas por brujería, 14 mujeres, 5 hombres. Una persona, Giles Corey, de 80 años, fue torturada hasta la muerte. Se negó a declararse culpable o inocente. Entonces los oficiales lo acostaron y apilaron piedras pesadas en su pecho hasta que fue aplastado. Sus últimas palabras supuestamente fueron: más peso. 4 más murieron en prisión esperando juicio. 2 bebés murieron en prisión. Decenas fueron encarceladas durante meses en condiciones horribles. ¿Y cuál era la evidencia contra estas personas? Ninguna. Era testimonio de niñas histéricas, vecinos resentidos y paranoia religiosa. Los jueces, incluyendo el juez Jonathan Corwin, cuya casa todavía está de pie y es llamada Witch House, mostraron 0 remordimiento. Los ministros puritanos justificaron los asesinatos citando la Biblia. Para mayo de 1693, la histeria finalmente terminó. El gobernador disolvió la corte especial. Los juicios cesaron, pero el daño estaba hecho. 19 inocentes asesinados, cientos traumatizados,
comunidades destruidas. Hoy, Salem comercializa agresivamente su historia de brujas. Hay Witch Museum, múltiples tours fantasma, tiendas de brujería, recreaciones de juicios, restaurantes temáticos. Por cierto, en mi canal Anciano Americano profundizamos en estrategias de inversión inmobiliaria aplicadas al mercado de Estados Unidos, combinándolas con una sólida planificación financiera para la jubilación y enfoques modernos de optimización del patrimonio. También analizamos propiedades generadoras de ingresos y los principios que impulsan el crecimiento patrimonial a largo plazo. De hecho, abordamos temas como la gestión de portafolios inmobiliarios y múltiples métodos para construir ingresos pasivos a través de bienes raíces. Y eso es solo el comienzo. Hablaremos sobre cómo fortalecer tu poder adquisitivo, identificar oportunidades de inversión de alto impacto y navegar el cambiante panorama del mercado inmobiliario estadounidense. Desglosaremos estrategias para lograr apreciación de capital, rendimientos ajustados al riesgo y autonomía financiera, mientras exploramos la mentalidad necesaria para desarrollar un portafolio de inversión sólido y resistente. También encontrarás contenido sobre tendencias económicas, diversificación de activos y técnicas poderosas para convertir el conocimiento inmobiliario en resultados reales. Si estás listo para elevar tu nivel financiero y construir un futuro impulsado por inversiones inteligentes, Anciano Americano es el lugar indicado. Suscríbete para saber más.